Dice el conflicto de los siglos en la página 395. Dice: asimismo, el trono de la gloria representa el reino de la gloria. Y es a este reino al que se refería el Salvador en las palabras: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidos delante de él todas las gentes. Este reino está aún por venir y no quedará establecido sino en el segundo advenimiento de Cristo. ¿Cuándo se establece? Cuando vuelva Jesús. En el segundo advenimiento de Cristo. ¿Cuándo se establece? En el segundo advenimiento de Cristo. ¿Cuándo se instituyó entonces? En el Edén, ¿no? Ojo. Vamos a tomar el mismo procedimiento del primero. ¿Cuándo se instituyó el primero? El de gracia. En el Edén. En el Edén. ¿Cuándo se estableció? Cuando se la persona. Ok. Aquí ella nos dice que el reino de la gloria se establece en el segundo advenimiento de Cristo. ¿Cuándo se instituyó entonces? Cuando muere Jesús, ¿no? Ahí se estableció el anterior. El de la gracia. En el territorio. Sí, en el territorio cuando los 144,000 son. En los días de estos De reyes. los reyes. Sí, ¿no? Ahí se instituye él. Ya, Cuando pega la la piedra. piedra. Claro. Y se instituye como qué? Como una montaña. como una piedra. No. Primero como Una piedrita se instituye. Pequeña. Insignificante. Así. Pero que termina siendo un gran monte que llena toda la tierra de la gloria de Dios. Entonces, la institución de este reino, dice Daniel 2:44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. ¿Cuándo se instituye? ¿Cuándo es que se le empieza a levantar este reino? En los días de estos reyes. Ahora, ¿a dónde se instituye? En el mismo lugar donde lo perdió Adán. En el Edén. Porque Adán habitaba en el reino de ¿qué? ¿De gracia o de gloria? No, de gloria. En el reino de gloria. Porque no había pecado. Pecado. Y él fue destituido de la gloria ¿de quién? De Dios. Destituido del reino de gloria. Sacado. Lo sacó, sí. Dios puso un querubín. ¿Por qué él puso ese querubín? Porque ningún pecador puede habitar en el reino de gloria. Ningún pecador. Si un pecador entra o permanece en el reino de gloria, no puede subsistir, muere. El reino de la gloria, y esta es la diferencia con el reino de la gracia, el reino de la gloria solo admite pecadores arrepentidos que hayan vencido el pecado. No admite pecadores con la posibilidad de que vuelvan a pecar. ¿Me explico? Sí. Por eso es que cuando se instituye con los 144,000,
los 144,000 deberán pasar una experiencia única que solo ellos van a vivir, donde lograrán vencer el pecado para poder permanecer en el reino de la gloria. Entonces, ¿a dónde se instituye el reino de la gloria? En el mismo lugar donde lo perdió Adán. Es decir, en ese punto que hemos tratado durante esta semana, que es a lo que ahora se le llama Palestina. Allí fue instituido también el reino de la gracia, en ese mismo lugar. Ahí también fue establecido el reino de la gracia. Allí también debe de ser instituido el reino de la gloria, porque ahí se perdió. Y allí también debe ser establecido. Y allí deberá permanecer en la otra vida por siempre el reino de la gloria, el trono del reino de la gloria. Porque la nueva Jerusalén, la santa ciudad, después de 1000 años, la inspiración dice que desciende y se sienta ahí, sobre el monte de los olivos. ¿Me explico? Entonces, el reino de gloria se instituye ahí, en los días de estos reyes, cuando Dios recoge el remanente de Israel, a los 144,000, y los lleva ahí. ¿Qué hace Dios con ellos? Los glorifica. ¿Por qué los glorifica? Porque son las primicias del reino de la gloria. Son la corte real del reino de la gloria. Ellos se encuentran en el trono del reino de la gloria. Ellos son el trono del reino de la gloria. La corte real de Jesús. Por eso es que ellos van siguen al Cordero por donde quiera que Él va, porque son su séquito. ¿Me explico? Le siguen en la tierra y le siguen en la otra vida. La inspiración dice que cuando Jesús viaje a los diversos mundos del universo, ellos serán los que irán con Él, como un séquito especial. Es uno de los privilegios que Dios le da a los 144,000. Qué privilegio, ¿no? Incluso son ellos, después de la exterminación del pecado en la tierra, después de los 1000 años, son ellos los únicos que viven dentro de la ciudad. El resto de los salvados, cuando el pecado haya sido eliminado, la tierra haya sido recreada otra vez en 6 días, saldrán de las ciudades, de la gran ciudad de Jerusalén, y habitarán en toda la ancha faz de la tierra, y construirán casas y vivirán en ellos, y vivirán tal como Dios quiso que vivieran antes del pecado, cuando creó al hombre en esta tierra. Pero los 144,000, su habitación será en la ciudad. Por eso es que ella tiene 12 puertas. Y cada uno, cada 12,000 de cada tribu entrará por la puerta que le corresponde. Porque las 12 puertas tienen el nombre de los 12 hijos de Jacob. Los otros que Jesús les prometió son los 12 apóstoles, que son los padres del cristianismo. Los 144,000 son los hijos del cristianismo, pero a la vez también son los hijos de los israelitas. Son la descendencia de ambos. Entonces, el reino de la gloria no admite pecadores en la práctica. Solo admite pecadores victoriosos que han vencido ya. Es por ello que los 144,000, al ser parte de este reino de la gloria, a ser las primicias de este reino de la gloria, son sin mancha delante de Dios. En sus bocas no hay engaños. Son vírgenes en toda su plenitud. ¿Me explico?
Y con ellos, con los primeros frutos, con los 144,000, con ellos el reino de la gracia empieza a clausurarse por etapas, en 2 fases. Cuando los 144,000 son sellados, instituidos en este territorio que Dios va a preparar, el reino de la gracia se le cierra para la iglesia adventista del séptimo día. Porque el ángel exterminador elimina todo el que no tiene el sello. Todavía la puerta del reino de gracia sigue abierta para los paganos. Tan pronto se da el fuerte pregón y todos los salvados de la gran multitud de paganos llega al reino, entonces el reino de la gracia se cierra por completo y empieza el apogeo, el reino de la gloria. El reino de la gloria es la única garantía de los fieles hijos de Dios ante la inminente descarga de la ira de Dios a través de 7 postreras plagas. Esa es la garantía de protección de los hijos de Dios. ¿Me explico? Allí es donde, así como en el principio, cuando el hombre fue destituido de la gloria de Dios, del reino de gloria, es decir, del reino edénico, Dios puso un querubín para blindar el Edén, para que no entrara Adán y Eva y murieran. De la misma manera, cuando el reino de la gracia haya sido clausurado ya, y los santos estén ya numerados, esos mismos querubines que estuvieron protegiendo el Edén, estarán protegiendo el reino de la gloria para poder no permitir que ninguno de los caídos en pecados y que han rehusado arrepentirse cruce las fronteras de ese reino, que es el mismo territorio donde estuvo el Edén. Y cuando cuando estemos dentro, ¿se escuchará el gemido de esas personas? Eso a saber. No. Eso no lo sé. Claro, porque yo digo que, imagínate un ser que ames tanto que lo escuches ahí. Carmen. Sí. Así es de que en los días de estos reyes, el reino de la gracia empieza su proceso de clausura y el reino de la gloria empieza su proceso de surgimiento, de su restauración. Empieza con una piedra y termina siendo una gran montaña que llena toda la tierra. Y vas a tomar. Okay. Entonces, hermanos queridos, esto es lo que no cabe dentro de nuestra teología como adventista, porque el adventista común, la teología común nos dice que el reino de la gloria va a llegar hasta la segunda venida de Cristo. Y es verdad, ahí se va a establecer, pero se ignora la institución de este reino. Y se hace un solo tamal, le decimos en mi país. Un solo guiso. Sí, un solo evento. Un solo evento, exacto. Cuando son 2 eventos, Dos distintos. 2 eventos diferentes. 2 eventos diferentes. Dice en Discurso Maestro de Jesucristo, página 93. Pero el establecimiento completo del reino de su gloria
no se producirá hasta la segunda venida de Cristo a este mundo. Pero mire lo que dice. Pero el establecimiento completo. ¿Cuándo es que el reino ya está completo? Cuando está todo formado. Cuando ya todos los súbditos ya están ahí. Y el rey ha llegado. ¿Por qué cuando digo todos los súbditos? Porque el reino empieza así. Los primeros frutos son los 144,000, ¿cierto? Sí. Son los primeros frutos de los vivientes. Sí. De ahí se agregan, los resucitados bajo el mensaje del tercer ángel que habla primero es escrito. Todos los adventistas que murieron con la fe del mensaje del tercer ángel son resucitados para ir al reino. Entre ellos va la hermana White también. Y estoy hablando en el tiempo cuando el fuerte pregón va a empezar. Se agrega entonces, empieza a agregar la gran multitud de todas las naciones de vivos por el fuerte pregón de los 144,000 para que puedan ser llamados a entrar al reino. Otra cantidad de frutos. Sí, o sea, van a resucitar los que murieron en Cristo, los adventistas. Sí, los fieles, los justos. Fieles. ¿Y los otros no? ¿Cuáles otros? O sea, por decirlo, desde el tiempo del Señor Jesús. O sea, Sí, después, durante el fuerte pregón, se da la resurrección de Ezequiel 37. Son todos los israelitas fieles, desde el principio hasta el fin de la existencia de ese pueblo. Los de la antigüedad. Ezequiel 37 nos habla de una resurrección de Israel. Nos habla de la resurrección de los huesos secos, que estaban secos en gran manera. Y así el profeta describe tal cual como el Señor cuando creó al hombre y lo fue formando de las propiedades de la tierra y sopló aliento de vida en ellos. Todo el proceso de lo que hizo Dios cuando restauró otra vez, cuando creó al hombre y a la mujer. De la misma manera se describe en Ezequiel 37. Incluso, si ustedes se dan cuenta, hay varios escenarios en las Escrituras. Voy a mencionar uno de ellos leído. Váyanse a Daniel 12. Ustedes tal vez recuerden haber leído, aparte de lo que vamos a leer ahora, recuerden tal vez haber leído la historia de José. José dio instrucciones categóricas a sus hermanos, a sus descendientes, y les dijo que cuando viniera el llamado para salir de Egipto, se aseguraran de llevarse sus huesos, ¿hacia dónde? Hacia Israel. ¿Por qué? ¿Por qué el interés de llevar los huesos para enterrarlos en Israel? Pero no fue solamente José. Jacob también le dijo a su hijo José y a sus hijos que cuando él muriera, que por favor lo enterraran en Israel. Increíble, ¿no? ¿Por qué estos patriarcas estaban interesados, sumamente interesados en que sus restos fueran enterrados en ese territorio? ¿Acaso ellos conocían de que en algún momento iban a ser resucitados? ¿Y anhelaban que su resurrección se efectuara en ese lugar? Miren lo interesante. Esto es para que reflexionemos un poco, ¿no? Pero hay un escenario con Daniel. Daniel era uno de los cautivos que fue traído de Jerusalén por Nabucodonosor al palacio de Babilonia. Y estuvo en Babilonia durante toda su vida. Y el anhelo de Daniel, como el anhelo de todos aquellos que estaban ahí en Babilonia, era regresar ¿a dónde? A Jerusalén. Su anhelo, su deseo era volver a Jerusalén. Por eso es que Daniel oraba ¿cuántas veces al día?
¿En dirección a dónde? A Jerusalén. Porque su esperanza era, él no aguantaba por esperar el tiempo del retorno hacia su tierra. Él no deseaba permanecer en Babilonia. Cuando Dios le empieza a hacer las revelaciones todas que le dio, Dios le dice algo al final. Dios le dice algo al final a él. Y mire lo que le dice. Le dice a Daniel en el capítulo 12, en el versículo 13. Mire la promesa que le hace a Daniel. Este hombre que anhelaba tanto regresar a su tierra, le dice, pero tú sigue hasta el fin, porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad, en tu tierra, al fin de los días. Mire lo que le dice. La promesa que el Señor le hace a este profeta. Tú dices, sigue hasta el fin de los días de tu vida. Y te levantarás para poder reposar en tu heredad, en el fin de los días. El mío dice para recibir. Sí. Aquí también. Sí. Entonces, a él se le hace la promesa que en el fin de los días se iba a levantar para recibir su heredad. La heredad, ese territorio que él tanto anhelaba volver y que Dios por alguna razón no le iba a permitir volver, a pesar de que iban a liberar a los judíos, a los judíos. No le iba a permitir volver. Entonces, obsérvese de que en el fuerte pregón se da también esta resurrección de los israelitas fieles, justos de todas las edades. Entonces, este es otro grupo de redimidos, ¿cierto? Y en el fuerte pregón se complementan todos los redimidos que van de los vivos que están en las naciones para que entren al reino. Y finalmente quedan los últimos grupos, el último grupo que resucita hasta la segunda venida de Cristo. Que estos son los últimos súbditos de este reino. Por eso es de que en la segunda venida de Cristo el Señor Jesús envía a todos sus ángeles a todos los 4 puntos de la tierra a recoger a todos los salvados que están siendo resucitados en las diferentes partes del mundo donde están resucitando. Y son llamados para recogerlos y llevarlos ¿a dónde? Al pie del monte de los olivos. Para recibir al Señor en el aire, porque Él llega en el aire, sobre la cumbre del monte de los olivos. Allí es donde Él llega en la segunda venida de Cristo. Allí es el epicentro de Él. Y aunque no toca tierra, el epicentro es ahí. Y es ahí donde recibe a su pueblo para poder marcharse al cielo. Entonces se observará de que cuando Él llega allí y se recogen los últimos súbditos que deben ser recogidos, que no eran ni adventistas y que no eran ni israelitas, sino que eran paganos de todas las edades, humanos, seres humanos de todas las edades, son reunidos. Estos últimos son el complemento para que el reino de Dios esté completo. Más la llegada del rey de este reino, del rey celestial de este reino, es Jesús. Dice, el reino estará completo en el segundo advenimiento. Entonces es un proceso de crecimiento de este reino, que solo imagínense cuántos redimidos y salvados serán de toda la historia de la humanidad que se reunirán en el momento de la segunda venida de Cristo. Son millones.
Para poder entrar al reino de Dios, es necesario, para poder entrar al reino de la gloria, es necesario recibir dos elementos esenciales. Lo describe el libro de Juan capítulo 3, la historia de Nicodemos. Creo que todos conocen esa historia. Yo la leeré, dice el verso 1. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede realizar estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y respondió Jesús: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuándo es que uno puede ver el reino de Dios o puede acercarse? Por si lo puede ver es porque se puede acercar al reino de Dios. Cuando nace de nuevo. ¿De qué nacimiento está hablando Jesús? Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Verso 5. Respondió Jesús: te aseguro, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dos elementos son necesarios para entrar en el reino de Dios. Dos nacimientos son necesarios e indispensables para poder entrar al reino de Dios. El nacimiento del agua, que es el bautismo, pero también es necesario el nacimiento del Espíritu. Hoy en día habemos muchos que probablemente hemos nacido del agua. Pero el bautismo, que es el nacimiento del agua, es decir, el nacimiento a través del bautismo literal y físico que hacemos, no garantiza a nadie entrar al reino de Dios. Apenas el que recibe el bautismo de agua tiene la oportunidad de ver el reino, de tener la oportunidad de entrar en él. Solamente el que sea bautizado por el Espíritu y pueda nacer del Espíritu es el que podrá entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es nacer del Espíritu? ¿Qué es el nacimiento del Espíritu? El nacimiento del Espíritu es la reproducción del fruto del Espíritu de Dios en mí. Los que nacen del Espíritu tienen una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Se someten a la voluntad de Dios y renuncian a su propia voluntad. O en pocas palabras lo que Jesús dijo: se niegan a sí mismos y siguen en pos del Maestro. Toman su cruz y siguen en pos del Maestro. Eso es nacer del Espíritu. Ya no es hacer lo que a mí me da la gana, o llevar mi vida como a mí me da la gana. Es llevar mi vida acorde a lo que Dios
me ha pedido. Eso es nacer del Espíritu. Muchos adventistas del séptimo día habemos que hemos llegado a creer que por el simple hecho de haberme bautizado y ser un adventista fiel en la asistencia de los sábados, en retornar mis diezmos y ofrendas y en leer la lección de escuela sabática, hemos llegado a creer que tenemos garantizado la entrada al reino. Y eso no se le garantiza a nadie por simplemente efectuar esas acciones. Solamente el que nace del Espíritu de Dios. Dijo Jesús al explicar a aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Esos que son guiados por el Espíritu de Dios no saben ni de dónde vienen, ni para dónde van. Son como el viento que o van a esta dirección o van a la otra dirección. Es de acuerdo a donde Dios les indica a ir. Son aquellos que siguen el plan de Dios y deponen sus propios planes. Son aquellos que ponen el reino de Dios en primer lugar y dejan el resto que sean añadiduras. Son aquellos que no le ponen la regla de vida a Dios, sino que buscan la regla de vida que Dios quiere que yo siga y simplemente la sigo. Y allí es donde se pone muy, pero muy difícil el asunto del reino. Tan difícil que hay un texto que dice acá en las Escrituras. Vamos a ver si lo encontramos. Dice las Escrituras en el libro de Mateos 11:12. Mateos 11:12. Al que lo tenga me gustaría que me lo lea. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Uh-huh. Dice que los únicos que arrebatan entrar al reino de Dios son los violentos. No se vaya a confundir, que no está hablando de violentos físicos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos requiere esfuerzo y lo... Vanessa, ¿tú tienes que No traje la mía. Es el mismo término, ya voy a explicar. Los esforzados... Y los esforzados lo alcanzan. ¿Okay? Sí. No, es 11:12, sí. Aquí. A ver, como lo dice en esta versión que El te reino da. de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. Voy, pues, ya casi. Perdón. A ver, dice aquí. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Uh-huh. Sí, esa es la versión 909, griego. Okay. Y solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. Ambos términos que está usando es correcto si los analizamos de una manera detallada. Violento era aquel que no le tenía miedo a nada.
Generalmente los violentos en las guerras eran los que iban adelante, no les importaba enfrentar lo que tuvieran que enfrentar. Se caracterizaban por ese espíritu de violentos, es decir, no tenían destruían todo lo que tenían que destruir por su paso. En otra versión dice esforzados, es decir, eran los más esforzados, los más fuertes, los más competentes para hacerle frente al enemigo. Esos son los que arrebatan el reino de Dios. Que no temen persecución. No le temen a nada. La gente, lo que sea. No le temen al enemigo, no le temen a lo que vayan a decir, no le temen lo que le vayan a hacer, no le temen a nada. Ellos tienen un solo objetivo y es arrebatar el reino de Dios. Ese es todo el objetivo que tienen. No les importa lo que tengan que sacrificar, lo sacrifican. Es decir, se despojan de lo que sea con tal de adquirir el objetivo. Y es arrebatar el reino. Y esa tiene que ser nuestra misión de nosotros, ¿no? Entonces Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, van a afrontar tribulaciones, van a afrontar luchas. Hermanos, entrar al reino no será algo fácil. Especialmente a los vivos que se les va a invitar a entrar al reino de gloria en vida. A los 144,000. Por eso dice que ellos van a pasar una experiencia única. Solo ellos van a poderlo entender. Es un cántico que nadie sabe, dice. Solo ellos lo podrán cantar porque es el cántico de su experiencia. Es el cántico que va a describir lo que ellos han vivido. Y por eso nadie más sabe ese canto. Ni nadie más entiende ese canto. Arrebatar el reino de la gloria, hermanos, no es algo sencillo, pero tampoco es imposible. Dios ha dado toda la fuerza, todo lo necesario para poder alcanzar ese reino. ¿Y qué es lo más maravilloso de todo esto? Ya Cristo ya anunció, ya envió el mensaje advirtiéndole a la iglesia que está en esta generación que lo que viene es el reino de la gloria y que está pronto para llegar. Los preparativos deberían de empezar ya, porque el reino de gloria se apresura a llegar. Y el reino de gracia empezará a clausurar. Y empieza clausurando para el pueblo que ha recibido la verdad. Y se termina clausurando con la multitud de paganos. Por eso Jesús oró en Mateo 6:10 en la oración modelo. Que cuando oremos, venga tu reino, para que sea hecha tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. El único reino que puede garantizar la voluntad de Dios en esta tierra es el reino de la gloria. Y es necesario que ese reino venga para que finalmente en esta tierra se ejecute la voluntad del cielo. Y esta tierra, el reino de la humanidad, finalmente deje de ser esa oveja perdida de los 99 que están en todo el universo, figurativamente hablando, numéricamente hablando, llegue a ser esa oveja rescatada, ese mundo, ese reino rescatado que se perdió. Y que el Hijo de Dios tuvo que dejar todo el resto del universo para venir a rescatarlo. En Discurso Maestro de Jesucristo, página 92, Jesús dijo: los discípulos de Cristo
esperaban el advenimiento inmediato del reino de su gloria. Lo que leímos. Pero al darles esta oración, Jesús les enseñó que el reino no había de establecerse entonces. Habían de orar por su venida como un suceso todavía futuro, pero esta petición era también una promesa para ellos. Aunque no verían el advenimiento del reino en su tiempo, el hecho de que Jesús les dijera que oraran por él es prueba de que vendrá seguramente cuando Dios quiera. Y hoy en esta generación, el anuncio de parte de Dios anunciando el inminente llegada de este reino es cuando la generación no lo espera. Ni aún el mismo pueblo lo espera. Al menos no de la manera como los profetas han señalado que va a venir. Lo espera de la manera que ellos piensan que va a venir, que es Jesús en su segunda venida, y hasta entonces pretenden que el reino empieza, cuando simplemente se va a completar en ese tiempo. Es que así no lo han venido enseñando, yo también lo venía creyendo igual así, pero ahora con estas enseñanzas. Entonces, mis hermanos, hasta aquí hemos visto de una manera resumida todo lo que envuelve el Evangelio del Reino. Ahora ha llegado el tiempo de que Dios manifieste ese reino de gloria por lo cual tantos hombres de la antigüedad oraron, anhelaron y desearon que llegara en el tiempo de ellos. Ahora es la oportunidad que Dios le entrega a esta generación. Única oportunidad que solo pocos lo lograrán ver. Pocos la lograrán tomar en cuenta y aprovecharla. Que Dios nos ayude para recibir este reino.